Uno de esos lindos días tropicales de La Habana, caluroso siempre, incluso en invierno, descubrí que Jesús Lara no era solo un pintor, sino que era además un poeta, pero no un poeta que tiene que ser todo pintor. No hay pintor que no conciba su arte sino como poesía. Ningún artista concibe su arte sino como poesía. Descubrí que escribía poesía. O sea, me estoy refiriendo a un género, en este caso literario, me estoy refiriendo al género llamado poesía. Descubrí que este pintor, del cual yo había visto una serie de cuadros que me habían conmovido, gustado mucho, sobre todo una colección reciente en ese momento sobre Alicia Alonso, de pronto veo que estaba escribiendo unos versos que también me complacían. Unos tiempos después, unos meses y quizás un año, el propio Lara me trajo sus poemas para que yo los leyera, algunos ya publicados, y oh sorpresa, en verdad es un poeta. Digo en verdad porque en su promoción, en los hombres y mujeres que nacieron alrededor de los años 60 y 70 en Cuba, hay un grupo de pintores, de gente dedicada a la pintura, dedicados al arte en sentido general, que luego han hecho también poesía escrita. No sé si traen esa suerte de valor renacentista, de que un artista lo puede hacer todo. Un artista tiene alma ancha suficiente como para contemplar el color, el sonido y por supuesto también las palabras. Yo recordaba, por ejemplo, en mis lecturas de un Da Vinci, y veía que Da Vinci no solo había escrito el arte de pintar, sino también algunos poemas, cosas versales, textos escritos en verso. Y me maravillaba yo de que un genio tan grande como él tuviera que recurrir a la palabra para expresar resortes del alma que se quedaban sin miramiento en su pintura o en su labor ingenieril. Digamos que Lara viene de esa larga, vieja, extraña incluso tradición más antigua que la renacentista, pero un tanto de ese matiz, en que un poeta lo es todo, es pintor, es escultor, es grabador, puede hacer hasta música, canciones. Lara las ha hecho también, y pienso yo que esto es una ganancia extraordinaria en un hombre como él, en un poeta como él, que tiene una imaginación fértil, que brota por todo su sentido, y por lo tanto no le es suficiente el arte pictórico, tampoco el arte de la piedra, que pueda convertir en figura y en forma, y la tiene que convertir inevitablemente también en palabra. El arte de la palabra. Es inevitable, creo yo, que todo arte tenga consigo una dosis de poesía. En el caso de Lara, esta realidad se multiplica, se hace múltiple, porque el artista necesita pintar con un colorido extraordinario. A veces veo los ocres ligados con amarillos muy fuertes, ligados con dorados, o basta a los rojos con una fuerza tremenda del colorido, o de la forma, de la figura. Lara transita en su pintura desde las formas clásicas, o sea, el retrato, por ejemplo, a un abstraccionismo total. Yo creo que algo parecido hace también Lara con la palabra. Yo creo que él va desde una poesía que por momentos pareciera hermética, pareciera dada a la hermeticidad, al oscuro, al oculto, a un qué decir que no se dice por completo, y otras veces es de un realismo en la propia palabra extraordinario. Habla de la circunstancia y de la corporalidad, de la sexualidad, de manera que vemos que en el lenguaje de la palabra y el lenguaje de la forma y del color, él tiene una convergencia muy fuerte, muy grande. También necesita de la escultura. Yo creo que es un hombre que necesita de todo tipo de formas. Lo formal es para él como la respiración, o sea, hasta la propia respiración, el viento, el aire, se convierte en sus manos en forma, y esa forma requiere siempre un contenido. Ahí, en ese contenido, cuando él decide si va a escribir un poema, o si va a escribir un texto en prosa, o si va a preferir traducirlo todo mediante el color, mediante el plano que ofrece el papel o para una tinta o cualquier otro soporte para su pintura. O también lo vemos trabajando la forma mediante la escultura.
Este hombre polifacético que también ama la música, que la escucha mientras trabaja, que es capaz incluso de ayudar a crearla, de hacer palabras, de que las palabras se conviertan en canciones. Este hombre multifacético, creo yo que se puede definir con esa palabra justa, la palabra poeta. O sea, no es un hombre que puede definirse solo como pintor, solo como escultor o solo como artista de la palabra. Es un poeta de la vida, un poeta de las circunstancias, pero también un poeta de profunda imaginación. Me gustaría referirme a un libro de Jesús Lara Sotelo. Como poeta, ha compilado buena parte de su poesía en El laberinto ante mí. Yo creo que es un título precioso. Ya desde el título mismo el poeta reta, o sea, lanza un reto. Quiere hablarnos de lo que pueda ser la realidad, una suerte de imagen de la realidad que tiene que ver con lo laberíntico. Ahí es lo que veo yo en algunas ocasiones, cierto sentido hermeticista, cierto sentido un tanto oscuro en la poesía de Lara. Pero no hermético en el sentido de incomprensible, poco dado a la lectura e incluso a la comprensión del lector, sino en ese sentido barroco que usa él con la palabra. Es una técnica poética que desarrolla en El laberinto ante mí y que ya el título mismo presenta como un logro eficaz de comunicación. Yo creo que Lara es un poeta que quiere comunicarse, quiere decir, quiere hablar, quiere expresarse y expresar el mundo. De manera que en este sentido él no va a buscar la ocultación, aunque le salgan un tanto herméticos algunos de sus poemas. Yo pienso que, por ejemplo, la poesía más clara, más abierta, más diáfana que él escribe tiene que ver con la corporalidad humana. Pienso que eso tiene que ver también con su condición de escultor, con su condición de pintor, con la mirada que él lanza sobre el cuerpo y también sobre su propio cuerpo, y esa mirada un tanto narcisista, no freudiana, un narcisismo creativo, le conduce a la búsqueda incesante de un qué decir poético que se convierte en algo laberíntico, algo que nunca acaba de decirse por completo, algo que tiene que estar buscando constantemente, buscando una suerte de final que no existe, o un punto cimero que tampoco el poeta logra siempre alcanzar, sino una búsqueda dichosa sobre la realidad y sobre la propia vida. Esa búsqueda es el laberinto ante mí, un laberinto que es un reto, el reto de la poesía, el reto de la realidad. José Lezama Lima decía que uno de los grandes asuntos de la vida, de la cotidianidad, del mundo externo, era el reto que esa realidad le impone el poeta, y el poeta tiene que responder con un poema, tiene que responder con un texto determinado. En el caso de este poeta peculiar, va a responder de formas muy diversas. Hay momentos en que responderá pues de manera pictórica, pero concretamente dentro del laberinto ante mí va a responder con textos poéticos llenos de colorido, llenos de figura, de forma, de estructuraciones, con un versolibrismo muy rico y muy rítmico, al grado de que a veces algunos de sus poemas son cantables, no aquellos esencialmente escritos en prosa poética, finamente escritos en ese tipo de expresión. Un artista que logra reunir palabra y color, palabra y forma, y en este caso la forma sea pictórica o escultórica, logra a su vez una integración que buscaban los artistas clásicos de la antigüedad clásica. Los griegos querían un arte que fuera todas las artes, un arte conjunción de belleza y conjunción de retos, de esos retos que la realidad impone el creador. Yo pienso sobre todo que el Lara es no solo la palabra que uno pueda definirlo con la palabra creador, sino que es un artista pleno, la plenitud del artista que no se cansa de buscar, del artista que quiere saber, indagar, interpretar el mundo, la belleza del cosmos, la noche estrellada, el día manifiesto en su movimiento constante. Eso es lo que quiere apresar este poeta, lo cual es imposible, pero ese imposible se convierte en texto lírico, se convierte en un cuadro, se convierte en una obra de cualquier otra naturaleza creativa que forman y conforman al artista mismo, el artista que Lara es.